Hola chicos y chicas, yo soy Isabela Zohara, espero hayan tenido un maravilloso día y esto es Te cuento una historia. Esta es la cuarta parte de Sobreviviendo al héroe, espero les guste. Canaria estaba sorprendida, le preguntaba a Noah por qué ella. Noah le respondió que César era su esposo y eso era lo más normal, y al parecer ella tenía talento para hacer esto. Ella agradecía, pero trataba de negarse a la petición de Noah, diciéndole que lo más correcto era que él se haga cargo. Noah terminó diciéndole a Canaria que a pesar de que él la entretenía mucho, eso no significaba que no tenía cosas que hacer. Y con esa respuesta de Noah, Canaria quedó resignada a hacerse cargo del palacio del príncipe. Se puso manos a la obra, y a pesar de que este trabajo era difícil, no permitiría que esto siguiera de esta manera. Según los informes, se habían cambiado las ventanas por cristales de Venecia, pero muchas de las ventanas tenían grietas. La sirvienta se justificaba diciendo que había sido un perro que se había descontrolado. Canaria pensó en que este era el segundo piso y que ojalá pensara una mejor excusa que por lo menos sea creíble. Y así fue haciéndose cargo poco a poco de las cosas del príncipe, y advirtió a la sirvienta de que todo lo que ella ordene tenía que estar listo la siguiente semana, que este era el palacio del príncipe y debía mantenerse como el palacio imperial. Ella pensaba que ojalá cuando César regrese aprecie todo este trabajo. Pero como era de esperarse para Canaria, esto no pasó desapercibido por Evgenia, quien la llamó y le dijo que estaba haciendo travesuras, haciéndose cargo del presupuesto del príncipe. Canaria ya sentía venir esto, se puso a investigar y efectivamente el barón Sepia era parte de los hombres de Evgenia. Ella había expuesto la corrupción que la reina estaba pasando por alto. Seguramente Evgenia no lo tomaría con amabilidad. Canaria, con inteligencia, le pidió disculpas a Evgenia y le dijo que en nombre de su imagen y la del Palacio Imperial, quería poner en condiciones el Palacio del Príncipe para que no rumorearan cosas extrañas. Canaria solo esperaba que Evgenia no se molestara más por todo esto. Después de un rato, Evgenia le respondió y le dijo que estaba bien, que efectivamente el barón Jun era alguien muy codicioso, que no sabía cuál era su posición. Canaria se puso feliz por esto, su plan había funcionado. Había escuchado por ahí que el barón Sepia había perdido el favor de Evgenia. Pensaba que incluso por esto la emperatriz agradecería su trabajo. Y así fue, Evgenia le dijo que podía seguir haciéndose cargo del palacio del príncipe. Nuestra protagonista simplemente agradeció. Para Canaria, todo el palacio era como un campo de batalla. Pensaba en que quería salir lo más pronto posible de todo esto. En su mente pedía que César regresara pronto. Por otro lado, el espía infiltrado mandaba un ave con un mensaje, cuando de pronto esa misma ave fue atravesada por una flecha. Eran César y sus soldados. Él mismo pedía a Miller que trajera el mensaje que estaba mandando aquel soldado. El traidor se impresionaba por la presencia de César. Resulta que en esa carta se informaba sobre la herida que tenía César en ese momento. Entonces Ria y Miller entendieron por qué aquel soldado se la pasaba rondando a César. Él le pedía y le rogaba a César que perdonara su vida, se arrodillaba ante él, pero César pensaba en que no podía permitir esto. Si lo dejaba libre, tal vez volvería a traicionarlo. Entonces sacó su espada y le dijo a aquel traidor que en nombre de su amistad no sufriría en sus últimos momentos, y acabó con la vida de aquel soldado. Ordenó a Miller que exhibieran su cabeza como ejemplo a los traidores. Luego se dirigió a Ria, preguntándole si después de esto aún desconfiaba de Canaria. Ria seguía empeñado en no confiar en Canaria. Le decía al príncipe que pudo haber sido todo un plan para que él mismo confiara en la princesa. César la defendía. Le decía que había pasado 5 años con ella, que podía confiar en Canaria. Aún así Ria no quería, no lo aceptaba. Le decía que seguramente estaba actuando para ganarse su favor. Entonces César volteó muy serio y le dijo que si volvía a insultar a su esposa, no lo dejaría pasar tan fácilmente. Ria solo se disculpó y César se fue alejando. Mientras pensaba que no podía ser, no había manera de que todo esto sea una actuación de parte de Canaria. Ya había pasado medio año desde que Canaria se hacía cargo del palacio del príncipe. Su vida era remotamente tranquila. Esto le preocupaba. César estaba en el frente, Noah se estaba preparando para convertirse en sucesor. ¿De verdad ella podía estar tan tranquila? ¿Cuál era en realidad su papel en todo esto? Se disculpaba mentalmente con los ciudadanos de ese reino, diciendo que pronto llegaría una consorte más apropiada para el príncipe. Ella decía que viviría moderadamente, así que simplemente esperaba que todo esto terminara. Canaria pensaba que se sentía un poco sola, deseaba tener una amiga con quien charlar en ese momento. A pesar de que se reúne con mujeres en los eventos sociales a los que asiste, la mayoría se acercan a ella solamente por conveniencia. Canaria quería tener una amiga de verdad. De pronto un pétalo rosado cayó frente a ella. Este mismo provenía del árbol que César le había regalado hace medio año. Recordó las palabras de César, de que ese árbol se parecía a ella. Por fin había entendido el significado de aquellas palabras. Seguramente a César ese árbol le hacía pensar en Canaria.
Pensó que César había sido demasiado lindo por haber enviado esto. Incluso trató de imaginarlo cuando había escrito la carta. Todo esto le hacía muy feliz a Canaria. El tiempo seguía pasando. Ya eran finales de otoño y se celebraba una competencia de caza. A Canaria en realidad estos eventos se le hacían inútiles. Aún así debía asistir por ser la esposa del príncipe. De pronto escuchó la voz de Gracie hablándole con ese tonito de siempre. Otra vez Gracie le hacía comentarios que Canaria interpretaba en su cabeza. Ella sentía que jugaba con ella. En eso a Canaria le llamó la atención la vestimenta de Grace. Estaba vestida con un traje de equitación. Le preguntó si iba a participar en la competencia de caza. Grace le dijo que así lo haría y que había escuchado que la princesa igual cabalgaba. E hizo la misma pregunta, si Canaria competiría. Nuestra protagonista rápidamente dijo que no lo haría, que ella no tenía ningún deseo de matar criaturas lindas y peludas. Mientras ellas estaban en eso, un hombre se acercó, coqueteándole a Gracie, tratando de impresionarle, diciéndole que le traería la mejor caza. Gracie le respondió de manera fría y cortante, y le dijo que no podría traerle la mejor caza, ya que ella sería la que atraparía eso. Él se fue resignado, viendo la manera en la que Gracie le respondía. A Canaria le dio curiosidad todo esto, y le preguntó por qué su manera de tratarle. Entonces Gracie le contó que aquel hombre era un hombre comprometido, que siempre le estaba molestando y que le preocupaba a su prometida. Ambas se pusieron a hablar de este tema, de que ese hombre era un patán, y Gracie, con la emoción de que Canaria la entendía, la tomó de las manos, hablando con más emoción. Cuando se dio cuenta de esto, se separó de inmediato, y le dijo a Canaria que la caza ya empezaría y que debía retirarse, y así lo hizo. Canaria se quedó ahí parada pensando en que no había tenido tan buena conversación en mucho tiempo. También pensaba que si no fueran villana y heroína, tal vez ambas hubieran sido muy buenas amigas. Cuando la competencia iniciaba, en realidad las damas no tenían mucho que hacer, o se ponían a hablar o a jugar. Debido a que a Canaria no le gustaba mucho socializar con aquellas damas, prefería jugar. Ella se encontraba jugando Jenga con otras dos mujeres, cuando perdió. En las reglas de aquel juego, la perdedora tendría que cumplir un castigo. Canaria, después ya de haber perdido, preguntó cuál era su castigo, y le dijeron que debía traer una flor de donde se estaba llevando a cabo la caza. Canaria se dispuso a cumplir aquel castigo. Su sirvienta Ana trataba de detenerla o de decirle que al menos llevara un guardia con ella, que esto podía ser peligroso, que podía pasarle algo. Canaria le dijo que esto no era necesario, que prefería ir sola, que no cree que alguien gaste sus recursos y su tiempo matando a alguien como ella. Y es así como se metió sola al bosque. Ay, Canaria, ¿cómo se va a meter sola al bosque? Pero vaya que lo estaba disfrutando, ya que ella se encontraba muy feliz paseando por el bosque. Pensaba que hace mucho tiempo no había podido caminar tan pacíficamente ella sola. Cuando de pronto sintió que pisó algo. Al ver que era un gusano, gritó muy fuerte. Se asustó y se echó a correr, pensando en que no había considerado que habrían tantos insectos en el bosque. Tal vez no fue de sus mejores ideas meterse en el bosque, y como estaba tan distraída, se enganchó con una raíz y se cayó. Esto había provocado que su tobillo se torciera. Estaba sentada en el piso sola, pensando en que era un desastre. También recordaba cuando César la había encontrado años atrás. Pensaba en que si él estuviera ahí, seguramente la estaría buscando. Cuando de pronto escuchó una voz que le preguntaba qué estaba haciendo ahí. Esa era Gracie. Como siempre, con las ocurrencias de Canaria, le dijo que era una damisela en peligro. Gracie le preguntó dónde había dejado sus guardias y ella le comentó que simplemente quería pasear sola. Al darse cuenta Gracie que Canaria no podía caminar, no tuvo mejor idea que cargarla en sus brazos. Canaria quedó impresionada por la fuerza física que tenía Gracie. Yo no sé, César, me late que tu esposa se va a quedar con tu exprometida. Canaria veía impresionada a Gracie. Para ella era una mujer con un rostro hermoso, con un cuerpo hermoso, muy competente. En resumen, era una mujer impresionante. Canaria suponía que estos eran los beneficios de ser la heroína, pero solo por ser ella una villana, ¿tenían que ser tan diferentes? Canaria agradecía a Gracie por haberla encontrado, y Gracie, como siempre, respondía de manera tan bonita, diciéndole que había escuchado un grito y que pensó que algún tonto se había metido en el bosque. Canaria ya todo esto le hacía sentir culpable. Le estaba haciendo perder el tiempo a Gracie en la competencia de caza. Por supuesto, le pedía disculpas por esto, y le decía que había escuchado que siempre participaba en este tipo de competencias. Gracie decía que esto no era la gran cosa. Canaria insistía en que Gracie era impresionante y que de haber nacido hombre, seguro heredaría el título de su familia. Gracie se detuvo abruptamente, lo que asustó a Canaria. La señorita Lancaster repitió las palabras de Canaria, de que solo si fuera hombre. Dijo que como era mujer, en realidad no valía nada. Esto a Canaria le enojó. ¿Cómo que no valía nada?
Había nacido como la heroína más privilegiada de esta nación. Canaria le reiteraba de que ella era impresionante en todos los aspectos, a pesar de no tener el título de su familia. Gracie, enojada, decía que todo eso no tenía sentido. Para todo tenía que pedir permiso, para las pequeñas cosas, para las grandes, para todo necesitaba permiso de su padre. Que si ella se casaba, la única diferencia que habría era que en vez de pedir permiso a su padre, tendría que pedir permiso a su esposo. Canaria recordaba que en este mundo era así, el patriarcado estaba muy arraigado. Seguro era normal para una mujer tener este tipo de pensamientos. Era una sociedad bastante opresiva. De pronto empezó a atar cabos. Entonces, ¿Gracie Lancaster había escogido a César como esposo por esta razón? Canaria se puso a pensar en que la personalidad de César en realidad era diferente. No le importaba mucho lo que hiciera, él no interfería en los asuntos de nadie, a menos que sean situaciones extremas. Como el libro que ella había leído se centraba en la perspectiva de César, nunca había pensado en esto. Había asumido que la heroína se había enamorado del héroe, pero solo César se había enamorado. La heroína lo había hecho por necesidad. Recordó cómo en el baile Gracie no parecía estar interesada en realidad en César. Canaria sufría por César, pensaba que en su regreso tendría que ser bueno con él. Gracie continuaba diciendo que a su padre no le interesaba con quién se casara ella, que el título de su familia seguramente pasaría a su primo mayor. Enojada decía que sabía que su primo podía hacerlo, pero ella era capaz de hacerlo mejor que él. Canaria se quedó callada por un rato. Entendía a Gracie, pero estaba intranquila. Pensaba en el pobre e inocente César, que se casaba con Gracie porque pensaba que ella también lo amaba. Activó su modo lectora decepcionada. Entonces habló y, tratando de aconsejar a Gracie, le dijo que se convirtiera en duquesa. Gracie se enojaba, le decía que estaba diciendo cosas sin sentido, sabía perfectamente que la ley no permitiría eso. Entonces Canaria le respondió que cambiara la ley, que su familia tenía el poder de hacer esto posible. Canaria seguía pensando que aunque esto no tenga sentido, no podía dejar que Gracie utilice al pobre de César. Nuestra protagonista esperaba una respuesta de Gracie, pero se quedó en silencio. Canaria intentó hablarle otra vez, pero Gracie estaba callada. Ella se asustó, pensó en si había modificado la historia original. Volvieron a ponerse en marcha, y Canaria descartó esa idea. Seguramente todo seguiría su curso normal. Al llegar con los demás, Canaria se quedó con su sirvienta, y Gracie se fue sola. Mientras se estaba yendo, Canaria le gritó que le agradecía por su ayuda, pero Gracie no respondió nada. De pronto, su primo le habló a Gracie. Era quien, según los rumores, heredaría el título de los Lancaster. Él le dijo que era raro que no haya casado nada. Entonces Gracie le contó todo lo sucedido con la princesa, mientras pensaba en aquellas palabras que Canaria le había dicho. Pensó en que no había duda de que su primo sería un gran duque, pero aún así no quería aceptarlo. Le dijo a él que estaba cansada y que de una vez se iría. Ya en su ducado caminaba por los pasillos, pensando en las palabras que le habían dicho durante su vida, de que ojalá hubiera nacido varón. Ella estaba cansada de estas palabras, nada cambiaría. Solo le quedaba escoger un esposo que le pueda traer libertad e independencia. De pronto se miró al espejo y pensó qué pasaría si ella heredara el ducado. En el frente, sus soldados trataban de detener a César. Le decían que no podía ir en ese estado hacia las tropas enemigas. Ria le preguntaba por qué tenía tanta prisa, si las tropas de Gyoro habían recibido un golpe fuerte, y que incluso ahora estaban huyendo. Pero César decía que su líder aún estaba vivo, que tenía que ir. Miller trataba de detenerlo, le decía que ellos se encargarían del resto. Pero César le dijo que se quitara de su camino, que si acaso estaba desobedeciendo sus órdenes. Miller no tuvo más remedio que apartarse, y cuando César pasó por su lado, le preguntó si todo esto era por su princesa. Él no respondió nada, simplemente se fue, mientras pensaba en las cartas de Canaria, donde le decía que esperaba que volviera pronto a casa. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like si les gustó. Los quiero mucho, adiós.